de parte del Centro de Investigaciones Legislativas de la 62ª Legislatura del Honorable Congreso de Jalisco, les damos la más cordial bienvenida a esta presentación del libro titulado La Noche de San Juan. A todas y todos nuestros asistentes, bienvenidos. Tenemos como honorables miembros del Presidium a la licenciada Gabriela Díaz, presentadora del libro La Noche de San Juan, a la maestra Blanca Brambila, presentadora del libro La Noche de San Juan. A la ciudadana Carla Covarrubias, presentadora del libro La Noche de San Juan. Y al maestro Juan Ignacio Gómez, autor del libro La Noche de San Juan. A continuación, escucharemos al titular del Centro de Investigaciones Legislativas, el doctor Carlos Ramiro Ruiz Moreno. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos ustedes, gracias por el honor de su compañía. Quiero reconocer de manera muy particular la presencia del abogado Salvador de la Cruz Rodríguez, nuestro secretario general del Congreso, quien nos honra con su presencia y con su venia procedo a iniciar con mi intervención. Tengo el honor de dar a todos ustedes la más cordial bienvenida a esta presentación del libro titulado La Noche de San Juan, cuya autoría corresponde a Juan Ignacio Gómez Ramírez, un distinguido servidor público del Poder Legislativo local, asesor parlamentario en el Congreso del Estado por cerca de 20 años, quien ha tenido la paciencia de convertirlo, merced a su ingeniosa pluma literaria, en el caserón colonial donde suceden los más truculentos acontecimientos de su novela de intriga y suspenso. Nacho Gómez cree irremediablemente en el método histórico, y es por ello que nos obsequia, mediante su envolvente narrativa, varios procesos de rescate de la tradición oral del Congreso, que sirvió para transmitir la memoria histórica de generación en generación, aderezada con el atractivo de las leyendas locales que irán tejiendo el entramado dramático de los personajes oscuros y que, merced a sus malas prácticas políticas, llegan a doblegar al poder en términos de sus propias ambiciones. Con lujo de detalles, hace gala nuestro autor de una amplia gama de valores éticos que enfrentará a la corrupción y la opacidad en medio de un laberinto de intrigas y suspenso que debe resolverse para darnos claridad en la solución de esta complicada trama que envuelve la desaparición forzada de don Otilio de la O, el ilustre director de la Biblioteca, Archivo y Editorial del Congreso de esta novela, y de quien rescato su profesión de fe por la salvaguarda de la memoria colectiva, que en palabras de Nacho Gómez, y aquí, antes de iniciar la parafrasis, quiero dar la bienvenida al diputado Salvador Caro Cabrera, quien es presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado. Nos honra con su presencia. Decía que la trama se envuelve alrededor de la desaparición forzada de don Otilio de la O, un personaje producto de esta novela de intriga y suspenso de Nacho Gómez, quien hace una declaración de fe respecto de lo que es la salvaguarda de la memoria colectiva y dice en palabras de Nacho Gómez: es parte de ese deseo individual de no morir, de arrancarle un pedazo a lo efímero para hacerlo eterno, a fin de poder reunirnos con personas de épocas distantes y aprovechar su sabiduría. Es la forma en que podemos romper las ataduras del tiempo y reunirnos con nuestros antepasados. Por eso, quien trata de hacer daño a los archivos y a las bibliotecas, nos daña a nosotros, a nuestros antepasados y a toda la humanidad. Hasta aquí la parafrasis. Finalmente, quiero reconocer también a Nacho la pertinencia de su propósito por concatenar la tradición y el cambio para dar mayor realce al fenómeno físico que hoy mismo percibimos en la noche de San Juan Bautista, conforme al santoral, para sustituir la fiesta pagana que se celebraba en los países europeos
por la llegada del solsticio de verano y que nos trajeron los españoles hace más de 500 años. Ya para no intervenir más e interferir esta ceremonia de presentación, les agradezco nuevamente su valiosa compañía y celebro su interés por conocer el sentido de esta interesante novela de Nacho Gómez, para quien pido un fuerte aplauso. Agradecemos la participación del titular del Centro de Investigaciones Legislativas, el doctor Carlos Ramiro Ruiz Moreno. A continuación, escucharemos a la licenciada Gabriela Díaz García, quien es licenciada en Ciencias de la Comunicación, egresada de la Universidad Femenina de Guadalajara. Se desempeñó como reportera en el periódico Siglo XXI. Fue encargada de comunicación social en la 55ª legislatura con el diputado, el licenciado Raúl Padilla López. Después fue parte del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo de la Universidad de Guadalajara. Fue parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas del Honorable Congreso de Jalisco en el año 2006 y se desempeñó como coordinadora de extensión y difusión del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Agradecemos la participación de la licenciada. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias por su compañía. Por principio deseo agradecer al doctor Carlos Ramiro Ruiz Moreno, director del Centro de Investigaciones Legislativas, además de destacado académico de la Benemérita Universidad de Guadalajara, la posibilidad de compartir con ustedes algunas de las reflexiones que me dejó la lectura de la novela La Noche de San Juan, ópera prima de José Ignacio Gómez. ¿José? ¿Sí es José? Juan Ignacio Gómez. Decir primeramente que una novela es muchas novelas, tantas como lectores llegue a tener. Con esto quiero dejar en claro que lo que a continuación escucharán, lo que voy a compartirles, es lo que esta historia me dijo a mí luego de su lectura. Y señalo además que los libros también se transforman a lo largo del tiempo para un mismo lector, dependiendo de lo que el tiempo quita o añade a la vida de cada cual. Entrando ya en materia, les cuento que en La Noche de San Juan, un secuestro, un misterio a desentrañar y un crimen son los tres elementos que desatan el vertiginoso desarrollo de los acontecimientos ocurridos durante la noche y amanecer de un día como hoy, harán ya 13 años. Lo primero que deseo destacar es que la propuesta que nos hace el autor en La Noche de San Juan discurre claramente a contracorriente de lo que parece prevalecer en nuestra tecnologizada sociedad. Como se sabe, en el año 2000, el sociólogo polaco Zygmunt Bauman, en su libro Modernidad líquida, introdujo el calificativo de líquido para determinar los modos y formas en cómo las sociedades actuales se organizan, cómo actúan e interactúan. La vida líquida, según Bauman, describe a sociedades basadas en el individualismo y que se han convertido en algo temporal e inestable, es decir, en colectivos en los que están ausentes los aspectos sólidos. En resumen apresurado diré que para Bauman, quienes habitamos el planeta Tierra en el momento presente, vivimos en el cambio permanente, con fecha de caducidad, en oposición a quienes habitaron en el pasado y con estructuras fijas. En La Noche de San Juan, por el contrario, la trama que habrá de desarrollarse y el dilema que enfrentará a los protagonistas, agrupados franca y abiertamente en orillas opuestas del deber ser, gira en torno al valor que para ellos puede o no tener la memoria colectiva. Quienes la protegen ven a la memoria como el camino para la necesaria singladura que se debe realizar si se desea evitar que colapse, que ocurre el desmoronamiento de todo aquello que dota de significación, de cohesión y sustento al conglomerado que denominamos humanidad. En sentido contrario, se mueven quienes desdeñan a la memoria y al conocimiento, quienes centran sus afanes de vida en la búsqueda del dinero y en alcanzar el poder, tanto mejor si este es ilimitado. El preciso intríngulis que moviliza a los contrincantes consiste en la localización de la puerta de los hombres,
en cruzar el umbral y conquistar de este modo la recompensa que la hazaña supone. Para los personajes de la noche de para los personajes que en la noche de San Juan se empeñan en la custodia de la memoria, la clave central está contenida en la frase que, reiterada entre sus páginas, puede considerarse una especie de leitmotiv. La sabiduría sirva para preservar la memoria colectiva y repudiar el culto al dinero. En tanto que el acicate primario del comportamiento de sus adversarios, aquí representados por connotados miembros de la clase política, es simple y llanamente la codicia. La ambición de poder y de dinero es la fuente en que buscan saciar su inagotable sed y con la que asimismo alimentan a la corrupción, instrumento indispensable para la consecución de sus abyectos fines. Codicia, corrupción, impunidad y poder son en esta historia, y como bien sabemos en la realidad misma, las pulsiones que mueven a quienes en la novela de Ignacio Gómez se ubican en el lado oscuro de la trama. Del otro lado, quienes se enfrentan a los detentadores del dinero y del poder se empeñan, y tal vez más alguno, en los tiempos que corren diría que con ingenuidad, en detener la mirada y la reflexión sobre lo que también como sociedad hemos construido y que está ahí frente a nuestros ojos, circundándonos, pero que en nuestro caminar presuroso hemos dejado de ver, de considerar y hasta de respetar. ¿Por qué han destruido lo que el justo hizo? Con esta pregunta contenida en los Salmos capítulo 10, versículo 4, no plasmado, que el autor cita con la intermediación de uno de los protagonistas, nos interpela, conminándonos a reconsiderar aquellos elementos con que las sociedades han procurado albergar a la memoria colectiva, trátese de edificios y monumentos o de acervo bibliográfico. Entre los detalles que encuentro agradecibles de la novela es el recorrido que nos obliga a hacer por el primer cuadro de nuestra ciudad y que es un homenaje devoto y documentado de edificios, monumentos y lugares representativos del pasado. La descripción que se hace de la ruta por la que discurre la parte central de la trama hace que los edificios, plazas y monumentos del centro de Guadalajara sean también protagonistas importantes de la novela. La detallada reseña de los elementos que la conforman y los pormenores de su devenir, incluida la del vandalismo de que han sido objeto a lo largo del tiempo, dejan ver la mirada de alguien que profesa amor por su ciudad y que se ha documentado del pasado para poner luz sobre el presente y lo porvenir. Desde esa mirada, Ignacio Gómez, a mi parecer, nos hace una oferta que no podemos, que no debemos rechazar. La de contemplar otra vez, con otros ojos, lo que nos circunda, antes de que los afanes modernizadores o la tan en boga especulación inmobiliaria lo destruya y nos deje huérfanos de pasado arquitectónico, como ya ha ocurrido en muchos y vergonzosos casos en el pasado reciente. Ignacio nos ofrece, por ejemplo, un recorrido por este hermoso edificio en que nos encontramos y nos devela con sus palabras hechos que atañen a lo que hemos sido y a lo que somos como jaliscienses. Para mí, que durante algunos años trabajé bajo su cobijo, confieso, no sin pena, que fue una revelación conocer detalles que ignoraba de su historia y su arquitectura. En la noche de San Juan, de la mano de Minerva y de Escudero, personajes cuyo nombre y apellido respectivamente son un guiño del ministerio que en la historia desempeñarán, el autor nos invita igualmente a revalorar lo que archivos y documentos significan para cualquier comunidad. Una y otra vez ponderan su función de salvaguarda de la memoria, en oposición a quienes, guiados por los dictados del aquí y el ahora, los consideran solo viejos papeles y como viejos, desechables. En la novela, el mundo del aquí y ahora es regenteado por algunos miembros de la élite política, quienes para conseguir sus propósitos, al tiempo que desean mantener su imagen limpia de cara a la sociedad, utilizan a personeros para que desempeñen las tareas sucias a que haya lugar, secuestrar y matar, por poner un par de ejemplos. Desnudados en estratos, en la novela los detentadores del poder se mueven con la
prepotencia que les es característica, acompañados siempre por una cohorte de aduladores dispuestos a sobajarse lo que haga falta para obtener desde el abrazo, el apretón de mano, hasta la simple mirada, que desde su inalcanzable cima puede o no conceder el prohombre. También, por supuesto, aspiran a las migajas, o no tan migajas, que el líder de que se trata deja caer de tanto en tanto como argamasa indispensable para que ese mundo en el que habitan y se regodean sea y se perpetúe. La descripción de ese mundo es cruda y sórdida, como son en la vida real los entresijos de los espacios del poder, esos de los que tenemos atisbos todos los días cuando revisamos los medios de comunicación masiva. En la noche de San Juan, la noche más corta del año, la noche mágica, en la que todo parece posible, como se asienta en la contraportada de la novela, los protagonistas y el lector en su compañía deberán, mediante un ejercicio memorioso, develar una serie de acertijos entre los que está el del sincretismo que acompaña a la fecha misma en que ocurren los hechos. Deberán, pues, sumergirse por el dédalo de calles, pasajes y túneles secretos del centro histórico de Guadalajara y enfrentarse a sus misterios para poder alcanzar la meta. Como una guía que para descifrar la tesis de la novela el autor proporciona, encontramos frases, algunas de las cuales he citado ya, y entre las otras se destacan «Conócete a ti mismo» y «Nada en demasía», con la que se nos dice se recibía a los visitantes al templo de Delfos en la antigua Grecia. Y entre ella quizás la que establece que el objetivo a alcanzar es salvaguardar el espíritu humano y evitar que la banalidad tenga la posibilidad de desplazar a la memoria, final del capítulo 26, último párrafo, página 203, es la que mejor compendia el espíritu que alienta entre las páginas de esta novela. También nos proporciona otra clave de ese espíritu Otilio de la O, director de Biblioteca, Archivo y Editorial del Congreso del Estado de Jalisco, personaje que mediante una llamada telefónica apenas al inicio de la novela desata la intriga que de manera acelerada habrá de desarrollarse. Otilio de la O, ya avanzado el argumento y en condiciones personales de suma fragilidad, advierte que lo que los poderosos temen fundamentalmente es a un pueblo sin miedo, asegurando que el antídoto para el miedo es el conocimiento que albergan libros, archivos y documentos. Importa señalar que los personajes principales de la novela están delineados con credibilidad y que el autor se permite incluso un toque de picardía al describir la apariencia física de un par de ellos con rasgos coincidentes con los de actores de películas clásicas de la cinematografía mundial. Por supuesto, no les pienso decir de quiénes se trata para que lean la novela. Aquí debo externar que, a mi parecer, un par de diálogos entre Minerva y Escudero resultan un tanto forzados y desmerecen en verosimilitud por la excesiva erudición de sus argumentaciones, si nos atenemos a las particulares circunstancias en que estos ocurren. Por otra parte, el análisis que de la realidad se hace desde la noche de San Juan deja ver preocupaciones que nos conciernen a todos o que deberían hacerlo. Se habla, por ejemplo, de la violencia y la barbarie en que vivimos y de la permisividad con las que las hemos normalizado. Mediante el postulado que sostiene que el grado más alto que puede alcanzar la humanidad está intrínsecamente vinculado al trato que se dé a los sectores más desprotegidos que le integran, ancianos, niños, mujeres y personas con discapacidad, se expone que el dolor, el maltrato y la violencia que infligimos a los animales no humanos han allanado el camino hacia la normalización de los actos de crueldad, violencia y tortura que ejercemos en contra de nuestros semejantes. De regreso al argumento, valga decir que si bien encontrar y cruzar la puerta de los hombres es el meollo de la disputa en esta historia, y que en pos de ello los oscuros, que suponen el poder ilimitado como recompensa, están dispuestos a lo que sea, la alegoría en realidad apunta al periplo que cada cual debe realizar en la búsqueda de saberse. En la noche de San Juan, quien culmine la Odisea, además de la transformación que vivirá como persona y por ella misma, recibirá la encomienda de convertirse en el nuevo guardián del inmenso tesoro del conocimiento
y la memoria colectiva. Es así como en este viaje al que nos convida Ignacio Gómez, es diáfano que los libros, documentos y archivos, así como los edificios y monumentos preservadores de la memoria, como son, nos permiten reunirnos con nuestros ancestros, con nuestras raíces, con los hombres y mujeres que en el largo discurrir de los tiempos han habitado estas tierras y cuya simiente persistirá en nosotros una vez que aceptamos el reto de descubrir y cruzar, donde quiera que se encuentre para cada uno de nosotros, la puerta de los hombres. La invitación nos incita a recobrar como individuos, partícipes de una colectividad, el valor intangible, pero real, de lo perdurable. Me olvidaba añadir que para emprender la aventura, la condición única es que debe llevarse a cabo en una noche como la de hoy, en la mágica noche de San Juan. Muchas gracias. Agradecemos la participación de la licenciada Gabriela Díaz y cedo el uso de la palabra a la maestra Blanca Brambila, quien es licenciada en Letras Hispanoamericanas por la Universidad de Guadalajara. Es maestra en Promoción y Desarrollo Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila, docente de Literatura Universal y ha impulsado la creación de programas académicos de desarrollo cultural. Sin más, cedo el uso de la palabra. Bien, buenas tardes. Primero que nada quiero agradecerle a Carlos y reclamarle también que me aventé una semana como de lectura vertiginosa, así como de en una noche completa, una semana de lectura. Yo decía, se me va a acabar la noche y no termina la historia. Con esto quiero decirles que quiero complementar los dos comentarios previos, el de Carlos y el de Gabriela, y voy a entrar más desde el ámbito de la creación literaria, si me lo permite, porque bueno, esa es una de mis áreas de formación, y además porque, bueno, yo soy una ciudadana que circula afuera, en la banqueta, nunca he trabajado aquí, no pretendo trabajar aquí en ningún momento, y siempre he sido pues visitante en algunas ocasiones. Claro que conozco el inmueble, pero no con esta intriga y con esta intensidad. Entonces, mi abordaje será desde esta visión, si me lo permiten. Bueno, les decía que tuve ahí en una semana, viví una noche larga, y aquí reconozco el reto que se impuso el autor y que luego ojalá podemos tener la oportunidad de saber por qué decidió entrar precisamente por el género de la novela, tomando en cuenta que había un reto bien preciso, o sea, la historia transcurre en una noche, ¿sí? Y con las horas marcadas también, ¿sí? Y con espacios bien definidos. Claro que también es este permiso de que conforme la historia se va desarrollando, los personajes nos van narrando de dónde vienen y quiénes son. Sin embargo, la historia está, el acontecimiento existe y hay un reto por cumplir, ¿sí? Y en ese sentido, pues, me remití a mis lecturas previas o mis autores que me fueron marcando en una historia parecida a esta. Y claro que pensé en Humberto Eco y en El nombre de la rosa. Y claro que pensé en Michael Ende y La historia interminable. Y claro que fui como ubicando estos retos que el autor se puso y que quisiera saber si también estos referentes estuvieron en su proceso de creación. En ese sentido, creo que yo pensaba tanto en Borges como en Cortázar, decía, qué bárbaro, ¿por qué no mejor trabajar con un cuento, ¿no? Como género literario que es contundente, que marca esta posibilidad de contarme una historia que
que me atrape, que me impacte y que me deje un mensaje importante. Y en ese sentido, bueno, yo no soy escritora, soy estudiante de letras, y en esa parte yo decía, ¿en qué momento este hombre decidió escribir una novela con este reto de la anécdota y el tiempo? Y que me gustaría, Nacho, después que me lo digas, por favor. Por otra parte, una cosa que me evocaba muchísimo el nombre de la rosa es precisamente este contacto con los libros y con los archivos y los documentos y con los testigos, que ahí creo que es lo que más me atrapó del texto y que tiene que ver precisamente con estos tesoros dentro de los tesoros que son los testigos. Y que como tal, y tengo entendido que aún no hay una reglamentación bien establecida en este país, no sé si en otros países, pero en este país, y creo que Nacho también nos podrá contar al respecto, no hay como una reglamentación clara de cómo deben de ser tratados estos documentos, estos testigos que se encuentran dentro de los textos, de los libros en una biblioteca, y que en ese sentido van desde notas sobre que un lector hizo sobre el autor, ¿sí? O mensajes que se olvidan, cartas que se olvidan entre los libros, o vestigios de flora sobre todo, en donde las hojas de los árboles, las flores, fueron usadas también como separadores. Y en esa parte, bueno, yo que he tenido oportunidad de asesorar proyectos de estudiantes de gestión cultural, me he encontrado precisamente con que varios de mis alumnos se han enfrentado a cómo tratar este tipo de documentos. Y en el marco regulatorio, ¿qué es lo que se tendría que hacer? Y creo que esa parte también la ligo con este peso que en la historia tanto el maestro Otilio le da al valor que tienen los archivos y la memoria colectiva. Y ahí va también como mi próxima reflexión, que es la profunda preocupación que el autor a través de los personajes tiene sobre el valor de la memoria colectiva y el valor que tienen los archivos que se han ido conjuntando a lo largo de la historia de una ciudad como es esta, y cómo hay una amnesia social generalizada. Y más que amnesia, yo diría que hay un analfabetismo en la parte de qué hacer con nuestros vestigios, qué hacer con nuestros archivos, qué hacer con nuestros testigos. Y ahí sería la invitación de ustedes que están aquí, bueno, algunos de los que están aquí dentro del Congreso, de cómo lograr esta parte de la alfabetización del manejo histórico de nuestros archivos. Una alfabetización social, obviamente, porque quienes están aquí, quienes han trabajado en las bibliotecas, quienes están en los medios de comunicación, quienes están en el Congreso, quienes legislan, son alfabetizados, han tenido la oportunidad de alfabetizarse en esta parte, pero el grueso de la sociedad no lo está. Y ese es el reto que maneja el personaje principal, Otilio. O sea, algún día la sociedad en general va a entender cuál es el valor de la información y de los archivos. Pero en ese algún día, que suena así como providencial, algún día un dedo mágico, un dedo divino, no sé, las musas alfabetizarán a esta sociedad. Y pues creo que no. Siento decirles que no. Entonces, en ese sentido, el reto que me queda después de leer esto es, bueno, ¿y cómo carajos le hacemos para que podamos precisamente tener esa chispa y esa curiosidad y ese manejo del conocimiento para entender qué hay en nuestros archivos y cómo lo uso yo como ciudadana, ¿sí? En todos los días, al ver cómo se deteriora sistemáticamente esta ciudad y se la está llevando al carajo, perdón por la palabra, pero es lo que está pasando y no sabemos qué hay bajo el centro histórico de nuestra ciudad, no sabemos el peso que tiene cada uno de los muros que están en este centro histórico o en este edificio, ¿sí? ¿Quiénes estuvieron? ¿Por qué ha cambiado? ¿Cómo se decidieron esto? ¿Dónde están los mapas de estos túneles que
tenían una función de captar agua pluvial para abastecer de agua a la ciudad. O sea, existen estas cosas. Y esto que solamente se maneja como información general en algún acontecimiento de quién fue Pedro Buceta, y mucho gusto, y por eso se llama la calle como se llama, bueno, es esa información, no que cura, pero es información que me hace pertenecer a la ciudad. Y en esa parte yo espero que Nacho, con todo este bagaje que tiene, pues sigue escribiendo ensayos o publicaciones, entrevistas. Incluso se me ocurre entrevistar a los libros y entrevistar a los testigos, no sé, en este manejo que hace se nota que le gusta la literatura, se nota que es un lector de largo aliento. ¿Cómo hacer que un lector de largo aliento transmita este ejercicio de la lectura a los que difícilmente lo pueden hacer? Y que tenemos todo para hacerlo y tenemos la urgente necesidad de lograr que seamos lectores y que también nos alfabeticemos en el valor que tienen nuestros archivos. Nacho, espero que luego me digas lo que te pregunté. Muchas gracias. Agradecemos la participación de la maestra Blanca Brambila y cedo el uso de la palabra a Carla Covarrubias, quien nació en 1970 en Guadalajara, Jalisco. Es editora, narradora y poeta con más de 12 libros publicados bajo el nombre literario de Carla San Domingo. Fue becaria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en Poesía y fue beneficiado por el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Jalisco. También fue reconocida con el Programa de Estímulos a la Creación y al Desarrollo Artístico del Gobierno de Jalisco, en el que escribió Extracto del Espejo, libro de cuentos ganador del Premio Nacional de Cuentos Juan José Arriola 2009 y publicado por la Universidad de Guadalajara el mismo año. Tiene varios libros de poesía publicados, el más reciente, Domicilio Conocido, de 2017, cobijado por Mantis Editores y la Dirección de Publicaciones del Gobierno del Estado de Jalisco. Fue columnista del Grupo Milenio en Jalisco durante 5 años, fue delegada cultural del Fondo de Cultura Económica en Guadalajara y su obra ha sido traducida al alemán, portugués y francés. Tiene estudios de filosofía en la licenciatura que ofrece el CUCH de la Universidad de Guadalajara. Ha colaborado en la red Radio Universidad de Guadalajara como conductora, productora, guionista y columnista de noticias. Es consultora del estudio de diseño de Toro Pinto y editora del Centro de Investigaciones Legislativas en el área de biblioteca, archivo y editorial del Congreso del Estado. Imparte clases en la Universidad de Medios Audiovisuales, CAP, desde hace 14 años. Sin más, cedo el uso de la palabra. Gracias, buenas noches. Gracias, doctor, por la invitación. Edificio del Poder Legislativo, Guadalajara, México, 23 de junio de 2006, 9:33 p.m. Don Otilio de la O, el solariego, director de Biblioteca, Archivo y Editorial del Congreso del Estado de Jalisco, caminaba lo más aprisa que su avanzada edad le permitía. Apenas podía sostener su bastón en el antebrazo mientras escribía en un papel apoyado en su celular, al tiempo que intentaba salir de la desolada biblioteca Valentín Gómez Farías, con semblante de haber visto al mismísimo demonio. Como pudo, enfiló a la puerta principal, dejando a su paso la nota que atribuladamente escribió sobre el escritorio de su asistente. El hombre, de 82 años de edad, estuvo a 3 metros de la puerta cuando un repentino dolor en el pecho hizo que su agitada travesía se detuviera en seco. Encorvado, solo dejó escapar un sordo quejido que pronto se perdió en el silencio de la noche y de aquella sombría sala de lectura. Con un dejo de resignación, se dio la media vuelta para ver de frente a la sombra que lo perseguía. «No intente nada, director, mejor acompáñeme», dijo una voz áspera que le sonó familiar. Con una mano apoyada en su bastón y la otra sobre una de las mesas de lectura, don Otilio de la O se quedó inmóvil. La figura que lo seguía se acercó poco a poco.
Era de alguien alto y obeso. No hay nadie que pueda ayudarlo a esta hora. Su tono burlón le pareció aún más familiar. Esta noche los demonios andan sueltos, sentenció. Me parece que solo leyéndoles el inicio, el prólogo de este libro, es como puedo yo mostrarles cómo de súbito se asoma ante nosotros el primer suceso que se vuelve de alguna forma y renglón a renglón cada vez más intenso. Un suceso que va apretando desde los primeros renglones, con una atmósfera que precede a la tragedia y con un hombre aparentemente rendido por esta situación. La calidad visual del narrador permite que para quienes no conocen la biblioteca, como aquí con la maestra, de alguna forma sea una cosa insignificante, porque logra con mucha claridad mostrarnos estos espacios. La Biblioteca Archivo y Editorial, ahora Centro de Investigaciones Legislativas, se muestra completamente clara con descripciones puntuales. El obeso, que está ahí con Don Otilio, y Don Otilio se presentan por sus puros actos. La forma en que se mueven y se expresan los convierte en personas vivas dentro de la ficción. Esta verosimilitud permite borrar la frontera entre la realidad y la ficción, pero la rutina en este Palacio Legislativo, con sus actores cotidianos y su pasado, es lo que da vida inicial a esta novela. Entonces, ¿qué es real y qué no? Más de uno, terminado el prólogo, más de alguno de ustedes, querrá ir directo a la caja fuerte que está en el área de archivo, buscar esa llave, girarla y ver si hay un adentro, pero más de alguno solo podrá entrar al agujero de la siguiente página para iniciar la lectura del primer capítulo y por lo menos saber qué va a pasar con todo esto. Pero no es así, y esa es la primera jugada del escritor. Él, al dar la vuelta a la llave, al entrar al primer capítulo, lo que nos muestra es otro lugar con otro personaje que abre una puerta que no es la de la caja fuerte, ni la de la biblioteca, ni la del Congreso. Romualdo Librado Escudero, un personaje que aparece ante nosotros como alguien que podría estar sacando la cerveza de nuestro propio refrigerador. En las siguientes páginas hay una sucesión de acciones que lo hace palpitar, vivir por sí solo, casi fuera del libro. La cualidad que vemos en el autor Ignacio Gómez, desde las primeras líneas, es la de lograr personajes y atmósferas casi tangibles y una narración visual que convierte una historia en la película que construimos en nuestro imaginario. Después nos ofrece el contexto de Romualdo y solo está allí, en su casa, para volverlo más humano. Un político bloqueado que acabó con un destino todavía cerca de la política, pero solo en su corazón, desterrado de ella por su propia mano. En algún momento dentro de su casa nos damos cuenta que los recuerdos de Romualdo se conectan con los personajes del prólogo, que son Otilio y el obeso, con la caja fuerte y la llave y la llegada de alguien más a la librería, el desagradable Rogelio Landa, diputado con C de Poder, con quien tiene un pasado bastante negativo, que no se los voy a decir. En algún momento miramos a Romualdo como lo mira el narrador y no sé si contradecir o romper con el deseo de la licenciada Gabriela de no decir quiénes son estos actores, pero hasta me traje las impresiones, entonces voy a hacerlo rápidamente. ¡Ting! No, así lo mira el narrador, así nos dice el narrador qué es. Rápido, para que no se dé cuenta la licenciada Gabriela. Y cómo lo miran las mujeres que lo rodean en alguna actividad política, ¿no? ¡Ting! A mí sí me parece importante porque ya nos mete, como había dicho la maestra, en una situación como de película, ¿no? Bueno, entonces, además esto es importante porque por contraste, sin aclararnos nada, nos hace mirar a Rogelio Landa como alguien horrible, feísimo físicamente, y por lo menos como lo es en la novela, que es una mala persona. Ignacio utiliza el contraste para presentar personajes, pero también el contraste entre dos historias, la que está en la piel de la novela y la que subyace en la oscuridad de un túnel. La historia que está a la luz de todos, que nos concierne porque es la historia de nuestra ciudad,
y lo que hacen algunos para encontrar aquello que les dará poder absoluto, pero adentro de un personaje ocurre otra cosa. Adentro del túnel hay un viaje en la oscuridad y el silencio, en la incertidumbre, un viaje de dos desconocidos que en el camino encuentran otro viaje hacia adentro de sí mismos. La estructura de la novela tiene como eje la convergencia del tiempo entre distintos sucesos, entre distintos personajes. El final del primer capítulo, por ejemplo, se une con el prólogo a través de una llamada que recibe Romualdo del celular de Don Otilio, que ya mencionaron hace rato, en la que solo se escuchan voces y frases que develan una situación comprometida, que es la que leímos al inicio en el prólogo. Nuevamente da un giro en el segundo capítulo y nos presenta a una mujer pelirroja caminando por la calle a la altura de la librería, que es Minerva. No sabemos si está caminando al mismo tiempo que lo que ocurre adentro, como ya sucedió en el prólogo y el capítulo 1, pero lo intuimos. Líneas adelante descubrimos que sí, Minerva va a llegar hacia Rogelio Landa y que sucede en un tiempo convergente y es un tiempo crucial además. Esta estructura la vuelve una novela ágil y dota a cada página de tensión. No sé hasta dónde hacer spoiler, hasta dónde contarles la historia sin echárselas a perder, y no quiero sacrificar su lectura a costa de presentar este libro, pero puedo decirles que la soltura del autor para describir espacios, la capacidad narrativa para mostrar personajes completos con pocos gestos, es innegable. La novela está construida con capítulos breves, con intenciones concretas, casi como cuentos, como pasos cortos que nos muestran algo en particular para hacer avanzar la historia. En cada capítulo hay señales del tiempo en el que ocurren los hechos, la llamada que ya habíamos dicho, el inicio de una tormenta, que permiten que el lector observe a los personajes viviendo cosas al mismo tiempo. El narrador es omnisciente y alejado de la historia, un narrador que escucha y reproduce los diálogos y los hechos de los personajes a partir de la investigación que hacen ellos tras una y otra pista que dejó Otilio, o las estrategias de quienes van a salvar a Otilio, o los pasos de los villanos contra Otilio, o las estrategias de quienes proyectan las historias adentro de las historias, como los autores, como en este caso Ignacio Gómez, tanto de la ciudad como de los personajes o incluso bíblicas. También aparecen algo así como breves reseñas literarias sobre 1984 y la rebelión en la granja, ambos libros de George Orwell, entendemos que además pues, le gusta, ¿no?, al autor. Y aparecen libros como Cantos para la noche de San Juan, que no sabemos si es cierto o no es cierto, si existe o no existe, o sea, es donde les digo que hay ahí unas fronteras de la ficción y la realidad. De manera que esta novela es una matrioska. Leyendas, la bicicleta de la cantina de la Fuente, me imagino que muchos de ustedes conocen esa cantina. Entonces, leyendas, no, nadie, ¿verdad? Nadie. Bueno, hay una bicicleta en una cantina que tiene una leyenda. Adentro de la historia de la cantina, que también existe en el libro, adentro de la manzana, donde está el Poder Legislativo, que también tiene una historia, adentro del subsuelo, que tiene este mito de los túneles, no tan mito, pero que pocos han visto, supongo que nadie de aquí, no lo sé, a lo mejor el escritor o el diputado para irse a la fuente, no lo sé. No estoy levantando falsos, existe, al menos en la novela. Nos habla sobre el solsticio de verano, sobre la capilla interior del Museo Regional, sobre el Parque Agua Azul, la biblioteca pública, el culto a Juan Bautista, el pueblo de Mexicalcingo, los testigos, como ya dijo la maestra, etc. El libro es un recorrido al corazón de la ciudad y a sus entrañas, al espíritu de la ciudad y a sus fantasmas, a sus leyendas, a los mitos, a las creencias. Es un viaje por sus calles y por debajo de sus calles, adentro de los edificios y afuera en sus fachadas. Es un mapa de nuestra historia mezclada con la realidad de una ficción. Sus personajes son reconocibles, pero ficcionados, pero reales, pero no. Esta novela es un documento sobre historias reales y una imaginada. ¿Imaginada? Es una historia que se puede poner en duda o no. Como yo, que en realidad no soy Carla Covarrubias, ni Carla San Domingo, sino Clara Sanlunes, amiga de Minerva. ¿O sí soy Carla Covarrubias? Yo estaba esperando el tren ligero cuando Minerva estaba entrando a la biblioteca. Pero no sé si esto es cierto o lo estoy inventando o es el narrador del libro que me puso ahí en la historia. Creo que vengo del futuro
o del pasado para avisarles que algo está pasando debajo de nosotros. Es indispensable por nuestra seguridad que no hagamos ningún movimiento distinto de lo que teníamos planeado, que evitemos toparnos con la solución, ustedes ya lo sabrán en el libro, o con el comandante Fregoso que andan por los pasillos, o siquiera con alguna puerta extraña en los suelos de este edificio. Ni piensen en ir al edificio Juárez, que es la otra sede del Congreso, tampoco. Aquella noche recibí un mensaje de Minerva y créanme, hay más datos que el autor se reservó por razones que rebasan nuestro entendimiento. Pero sé que todo está encaminado para salvarnos, para salvar nuestra memoria, como ya dijeron la licenciada y la maestra. Por lo pronto, recuerdo que Romualdo Escudero dijo, allí en su casa, sacando una cerveza del refrigerador, a veces placeres simples como la cerveza, la pizza y un poco de música pueden hacer menos abrumador el universo que habitamos. Yo creo que para no meternos en problemas con Saúl Pallares o con el mismo diputado Landa, vayamos a casa. Agreguen por favor a la cerveza, a la pizza y a la música la lectura de este libro, que va a estar a la venta aquí en una mesa, a un lado de ustedes. Recomiendo que lo lean hoy, porque ya lo dijo la maestra, es la noche de San Juan. Las cosas más tremendas ya están sucediendo en la biblioteca, en el recinto legislativo, en ciertos baños. No vayan a los baños que están en el patio central. La historia está sucediendo en este momento debajo de nosotros y en este lugar, y todos nosotros siempre queremos la primicia. Y como la historia está sucediendo, los convoco de una vez. El 30 de junio habrá sesión ordinaria de la Asamblea de Diputados para la toma de protesta del doctor Carlos Ramiro Ruiz Moreno como coordinador del Centro de Investigaciones Legislativas. O ya sucedió, o a quién van a elegir para conservar la memoria de Jalisco. Sí, parece que al doctor, si es que el doctor existe, o si este lugar existe y nosotros no existimos o no somos más que personajes de otro libro de Ignacio Gómez. Muchas gracias. Agradecemos la participación de Carla Rocovarrubias y cedo el uso de la palabra a Juan Ignacio Gómez, que se ha desempeñado como servidor público por 20 años, de los cuales dedicó casi una década a ser asesor parlamentario en el Congreso del Estado, cuyo emblemático edificio es el escenario principal de La Noche de San Juan, su primer novela. Es licenciado en Estudios Políticos y Gobierno por la Universidad de Guadalajara y estudió la maestría en Gestión Social y Políticas Públicas en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Fue asesor en diversos ayuntamientos de la zona metropolitana y actualmente labora en el Centro de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado. Cedo el uso de la palabra. Buenas noches. Agradezco al Poder Legislativo del Estado por esta oportunidad, al presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Salvador Caro Cabrera. Mi agradecimiento también a la Comisión de Cultura, Educación y Deporte de esta 62ª legislatura del Congreso del Estado. Gracias al abogado Salvador de la Cruz Rodríguez Reyes, secretario general de este Congreso, por distinguirnos con su presencia. Al doctor Carlos Ramiro Ruiz Moreno, director del Centro de Investigación Legislativas de este Congreso, mi eterno agradecimiento por su generoso e incondicional apoyo para que yo pudiera encontrar mi puerta de los hombres en este solsticio de verano. Gracias también a la maestra Blanca Brambila, a la licenciada Susana Gabriela Díaz García, a la escritora Carla Ileana Covarrubias Treviño. Sus palabras me han llenado de emoción y es un honor para mí que hayan compartido con nosotros sus reflexiones sobre la noche de San Juan. Gracias también a mis compañeros de trabajo, a mis familiares y amigos por sus valiosas muestras de apoyo. Quiero agradecer a mis padres, a mis hermanos y hermanas, a mi esposa y a mis hijos por hacer propicia y viable la escritura de esta obra. De todo corazón, gracias a todos los presentes.
Escribir y publicar esta obra me ha dejado experiencias muy positivas y satisfactorias. Además, me ha dado la oportunidad de conocer gente, hacer nuevos amigos, fortalecer amistades, reforzar los vínculos familiares e incluso ha abierto oportunidades a la reconciliación. Cuando empecé a escribir La Noche de San Juan, un 23 de junio de 2016, ya casi entrando a la madrugada del 24, estaba cerrando una etapa de mi vida en la que, a pesar de los años de esfuerzo entregados, no pude ver materializados mis anhelos. En ese contexto, aquella noche comencé a imaginar la voz de don Otilio de la O, que estaba por nacer de mi pluma, diciéndole a un José Damasceno que apenas se gestaba: todos llegamos a un momento en nuestra existencia en que nos toca decidir, pero me refiero a decisiones trascendentales que implican dar respuesta definitiva a preguntas tales como quién soy y a dónde quiero ir. Fue así que me adentré en esta nueva etapa, sin pensarlo mucho, convencido de cuál era el camino que debía tomar, aun cuando escribir esta novela representaba solamente la oportunidad de un trabajo arduo con un resultado altamente incierto. Sin embargo, 3 años después, al estar aquí esta noche con todos ustedes, sé que esta vez el esfuerzo valió la pena. La escritura de La Noche de San Juan partió de la premisa de construir un homenaje a nuestros antepasados, que pudiera revitalizar su merecido culto y a la vez reforzar la noción de la importancia que tiene la salvaguarda de la memoria colectiva, tanto la contenida en el patrimonio documental y en las bibliotecas, como la que permanece latente en las denominaciones de calles, en los edificios, monumentos, pinturas y murales, y por supuesto en las celebraciones cívicas y en cultos religiosos, como el de la llamada Noche Mágica, que en América Latina nos llegó vía la cristiandad. Lo anterior con la intención de presentarlos como elementos aglutinantes que pueden funcionar como antídoto contra males que nos aquejan como sociedad: el ejercicio abyecto del poder público, la corrupción en los ámbitos público y privado, el culto al dinero que propicia la destrucción de nuestro planeta, incluidas las extinciones masivas de seres vivos, la explotación insostenible de sus recursos, el calentamiento global, la falta de respeto al ciclo del agua y la contaminación de todos los rincones de la Tierra. O hablando de cuestiones más locales y palpables, el caos en el desarrollo urbano, el maltrato animal para fines comerciales, la tradición oral y escrita que se pierde, el patrimonio inmobiliario que se condena a la destrucción y al olvido. El simbolismo de La Noche de San Juan resulta fundamental en el conflicto que se plantea en la novela, en tanto que dicha celebración, en su origen ancestral, se realizaba precisamente para rendir culto a la naturaleza. Durante la noche del solsticio de verano en el hemisferio norte del planeta. Noche que aún, con la cristianización de la festividad, siguió siendo santa y sagrada, sin abandonar su mágica aura pagana de rendir culto a la naturaleza, a la lluvia, a las plantas que crecen y al fruto accesible, tal como se realizaba en el barrio de Mexicalcingo hasta hace no muchos años. De aquellos tiempos hasta ahora, los humanos nos fuimos volviendo los peores depredadores sobre este planeta, de tal forma que no hemos entendido que debemos evitar el desastre, que es a donde nos está llevando el sistema de producción y consumo actual, dominado por el culto al dinero. Las muestras de ello en nuestra ciudad. Cada año, las lluvias que deberían ser bendiciones se transforman en caos, inundaciones y tragedias, volviéndose un triste recordatorio de que no hemos respetado a la naturaleza, que la ciudad ha crecido privilegiando la corrupción sin respetar el ciclo del agua, que seguimos atados a nuestros instintos destructivos y delirios de grandeza que nos impulsan a seguir intentando someter a la naturaleza
en lugar de fluir con ella. Es aquí donde surge la pregunta: ¿quiénes somos y a dónde debemos ir? Al buscar la respuesta, los protagonistas comienzan a pensar en términos globales, pero actuando en lo local, hacen todo lo que está a su alcance en este momento y se empeñan en un inquebrantable afán por no rendirse. Y menos aún, estando bajo el amparo de la noche mágica, por excelencia, en la que todo parece posible, incluso poner freno a políticos voraces, comunicadores y empresarios sin escrúpulos, que apuestan a la desmemoria para consolidar la dominación política y económica, basada en el sometimiento intelectual de la gente, en promocionar el culto al dinero a un costo tan alto como lo es el esclavismo moderno de la deuda, en enseñar la banalidad como meta de vida y en poner el derroche como fin último de un sistema que se empeña en serruchar la base de la rama sobre la que está sentado. He aquí la importancia de la memoria colectiva, de rendir culto a nuestros ancestros y a la naturaleza, tener claro de dónde venimos para poder determinar quiénes somos y a dónde queremos ir, ya no como individuos, sino como humanidad. Gracias por estar presentes en este día, que quedará grabado por siempre en mi mente y en mi corazón. Muchas gracias. Sin más, agradecemos la participación y asistencia de todas y todos ustedes de parte del Centro de Investigaciones Legislativas de la 62ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Jalisco. Que tengan una excelente noche. Muchas gracias.